Asterisco Valeria nunca imaginó que el amor más peligroso de su vida llegaría bajo la máscara de la sencillez. Todo comenzó en una gala benéfica en la Ciudad de México, una de esas noches llenas de vestidos elegantes, copas brillantes y sonrisas falsas. Ella estaba allí en silencio, como siempre, sin llamar la atención, sin revelar quién era en realidad. Cuando Cristóbal derramó champán sobre su vestido y se disculpó con una encantadora torpeza, Valeria sintió algo que no había sentido en años. La sensación de que alguien veía en ella a una mujer, no a una fortuna. Lo que Cristóbal no sabía era que aquella mujer de aspecto humilde no era solo una diseñadora, sino la poderosa fundadora de una empresa millonaria. Después de demasiadas decepciones, Valeria había aprendido a ocultar su verdadero nombre, su dinero y su poder. Solo Camila, su mejor amiga, y Diego, su asistente de confianza, conocían la verdad. No quería un hombre impresionado por sus millones. Quería a alguien capaz de amar su corazón. Y ese fue, posiblemente, el comienzo de su peor error. A Valeria no le llevó mucho tiempo entender que enamorarse de Cristóbal no significaba ser bienvenida en su mundo. Con él todo parecía fácil. Era atento, sabía escuchar y poseía esa calidez que desarma a cualquiera cuando ya lleva demasiados años sin confiar. Pero bastaba con cruzar el umbral de la casa familiar para que esa ilusión empezara a resquebrajarse. La primera cena con sus padres tuvo lugar un domingo en una antigua residencia en Coyoacán, llena de muebles heredados, retratos solemnes y un silencio incómodo que resultó más pesado que las lámparas de cristal. Su madre, doña Mercedes, la recibió con una sonrisa tan perfecta como helada. Su padre, don Alonso, apenas levantó la vista del vaso que sostenía en la mano. Desde el primer momento, Valeria notó que la miraba no como a la novia de Cristóbal, sino como a alguien a quien había que medir, clasificar y, si no encajaba, apartar sin remordimientos. «Ah, eres diseñadora gráfica», dijo Mercedes, acentuando cada palabra con una dulzura venenosa. «¡Qué profesión tan moderna!». No hacía falta ser clarividente para captar el desprecio. Valeria sonrió cortésmente y prefirió no entrar en el juego. Hacía tiempo que había entendido que las personas arrogantes se desenmascaran solas cuando no encuentran resistencia. Sin embargo, esa noche hubo algo peor que los comentarios disfrazados de cortesía. La presencia de Julieta. Julieta no era solo una invitada. Estaba sentada junto a Cristóbal, como si ese lugar le perteneciera desde siempre. Llevaba un vestido elegante, una actitud segura de quien conoce bien el terreno que pisa, y una forma de mirar a Valeria que mezclaba curiosidad y burla. Mercedes la presentó como si hablara de otra hija de la casa. «Ha estado con nosotros desde pequeña», dijo con un orgullo casi maternal. Luego añadió, mirándola de reojo, «es de esas personas que siempre saben cómo comportarse». Esa frase quedó flotando en el aire como una advertencia. Durante la cena, Julieta tocaba el brazo de Cristóbal con una familiaridad impropia. Reía antes que nadie con sus chistes y completaba las historias familiares como si llevara años ocupando el lugar que Valeria solo intentaba comprender. Cada gesto parecía calculado. Nada era escandaloso, pero todo resultaba humillante. Y lo más doloroso no era eso, sino comprobar que Cristóbal, aunque a veces sintiera incomodidad, no ponía límites claros. Mercedes se encargó del resto. Preguntó por el barrio donde vivía Valeria, por el tipo de clientes que tenía, por si su trabajo le permitía vivir con cierta tranquilidad. Alonso intervenía poco, pero cada una de sus escasas palabras tenía el peso de un juicio definitivo. Cuando Cristóbal mencionó que pensaban casarse algún día, el ambiente se volvió aún más frío. Julieta bajó la mirada con una expresión ensayada, y Mercedes dejó los cubiertos sobre el plato con un gesto brusco. «Hay decisiones que cambian la vida para siempre», dijo, «y no siempre para mejor». Valeria entendió entonces que aquella familia no iba a darle ninguna oportunidad. No importaba cómo hablara, cómo se comportara o cuánto quisiera Cristóbal. Para ellos, no tenía un apellido ilustre. No pertenecía a su círculo ni se ajustaba al tipo de mujer que llevaban años imaginando para su hijo. De regreso a casa, en el coche, Cristóbal intentó restar importancia a lo ocurrido. Dijo que su madre era difícil con todos, que Julieta no significaba nada, que con el tiempo todo se arreglaría. Valeria quiso creerle, porque cuando se ama de verdad, uno suele aferrarse más a las promesas que a las evidencias. Y sin embargo, esa noche, al quedarse sola frente al espejo, sintió un molesto pinchazo en el pecho. No era miedo todavía. Era algo más sutil y más sabio. La intuición de que acababa de entrar en una casa donde ya habían decidido, mucho antes de conocerla, que sobraba. Después de aquella cena, Valeria empezó a comprender una verdad incómoda que al principio no quiso aceptar.
El verdadero problema no era solo la hostilidad de Mercedes o la arrogancia de Alonso, sino la debilidad de Cristóbal. En la intimidad, él seguía mostrando ternura, incluso arrepentimiento por algunas escenas, pero cuando se enfrentaba a su familia, se convertía en otra persona, más pequeño, más vacilante, como si de repente regresara a una obediencia infantil. Al principio, Valeria intentó ser prudente. Pensó que tal vez esas tensiones eran propias del comienzo, que cualquier familia necesitaba tiempo para aceptar a alguien llegado de fuera. Se dijo que no debía reaccionar a cada comentario, que la dignidad también consistía en saber callar. Pero una cosa es mantener la dignidad, y otra muy distinta es acostumbrarse al desprecio. Las semanas siguientes estuvieron llenas de pequeños gestos que, por separado, podían parecer insignificantes, pero que juntos dibujaban una humillación constante. Mercedes llamaba a Cristóbal a diario con cualquier excusa, una comida improvisada, una visita importante, un favor que solo podía hacer. Lo alarmante era que en muchos de esos casos aparecía Julieta y nadie se sorprendía. Siempre estaba allí, como si su presencia no necesitara explicación. A veces se reunían para tomar el té por la tarde, otras veces para una cena organizada a última hora de la que Valeria se enteraba después, casi por casualidad. Asterisco una tarde, mientras doblaba chaquetas en casa, Valeria encontró en el bolsillo de Cristóbal un ticket de un restaurante al que le había dicho que no podía ir porque tenía una reunión con su padre. Eran 2 cubiertos, 2 postres y una botella de vino caro. Ella no dijo nada en ese momento. Esperó a que él regresara, le mostró el papel y observó su reacción. Cristóbal dudó solo un segundo antes de responder que se había encontrado con Julieta por casualidad y que no había querido mencionarlo para evitar molestias innecesarias. No pasó nada, añadió. Tú ya sabes cómo eres cuando te pones nerviosa. Esa frase, pronunciada con una calma fingida, le dolió más que una confesión, porque no solo evadía la verdad, sino que la colocaba en el papel de una mujer exagerada que ve fantasmas donde no los hay. Valeria no levantó la voz. Solo preguntó por qué Julieta seguía ocupando tanto espacio entre ellos. Cristóbal se cansó rápido de la conversación y terminó con lo que ya empezaba a ser un hábito. Mi madre adora a Julieta. No puedo cambiar a mi familia de la noche a la mañana. Y si realmente me amas, debes esforzarte por integrarte. Eso la dejó atónita. Él le pedía paciencia, le pedía su rendición. Poco después llegó el compromiso oficial. Cristóbal le propuso matrimonio con bonitas palabras y una emoción que parecía sincera. Valeria quiso pensar que esa decisión pondría fin a la ambigüedad. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Mercedes reaccionó con una fría hostilidad. Alonso habló de imprudencia. Y Julieta apareció en la casa de Valeria con lágrimas en los ojos, como si la ofendida fuera ella. Dijo que todo había sido una sorpresa, que nunca imaginó que Cristóbal se apresuraría tanto, que algunas cosas no se pueden forzar porque el corazón siempre vuelve a su lugar. Fue una escena tan inapropiada como reveladora. Y sin embargo, lo más humillante era ver a Cristóbal, incapaz de cortar esa situación de raíz. Nunca le dijo a Julieta que se apartara, nunca le exigió a su madre el mínimo respeto que merecía su prometida. Siempre encontraba excusas, explicaciones, una salida tibia que evitaba el conflicto inmediato y lo posponía para más tarde. Valeria empezó a entender que estaba construyendo su futuro junto a un hombre que decía elegirla, pero no sabía sostener esa elección cuando realmente importaba. A veces el amor se destruye no por un gran escándalo, sino por una sucesión de pequeñas renuncias, palabras que no se pronuncian, límites que no se establecen, una traición que comienza mucho antes del primer engaño. Y Valeria, aunque todavía no se lo confesaba ni a sí misma, empezaba a sentir que Julieta ya no era una simple sombra alrededor de su relación. Era una grieta, y Cristóbal, en lugar de repararla, permitía que creciera. Después del compromiso, Valeria quiso convencerse de que aún era posible enderezar el rumbo. Pensó que, tal vez con el tiempo, Mercedes acabaría aceptando lo inevitable y que Cristóbal, al verla ya no como su prometida sino como su futura esposa, encontraría por fin el coraje que hasta entonces le había faltado. Pero la realidad fue otra. La boda se celebró. Sí, aunque envuelta en una frialdad que habría congelado a cualquiera. Y a partir de ese momento, lo que ya era incómodo se convirtió en una auténtica prueba de resistencia. Los primeros meses de matrimonio no tuvieron nada que ver con la paz que Valeria había imaginado. Hubo buenos momentos. Por supuesto, breves instantes en los que Cristóbal parecía recordar por qué la había elegido. Pero cada vez que su familia intervenía, todo volvía a torcerse. Mercedes seguía tratando a Julieta como si fuera la mujer adecuada para su hijo, aquella que había sido injustamente desplazada por una intrusa. No lo decía abiertamente,
al menos no siempre. Con su edad y su experiencia, dominaba como nadie esa elegante forma de humillar, ese arte de clavar el cuchillo con una sonrisa. Cuando Valeria supo que estaba embarazada, sintió una alegría pura de esas que nacen muy hondo. Pensó que la llegada de un hijo cambiaría muchas cosas, que incluso los más duros suelen ablandarse ante la noticia de una nueva vida. Durante unos días se permitió soñar. Imaginó una mesa compartida con buenos propósitos, una abuela emocionada, un padre orgulloso, una familia dispuesta a empezar de nuevo. Qué poco duran a veces las ilusiones cuando se apoyan en las personas equivocadas. La noticia se dio durante una comida familiar. Valeria habló con una emoción contenida, esperando al menos una reacción humana, pero recibió un denso silencio lleno de desaprobación. Mercedes no la felicitó. Se limitó a una mirada de quien calcula las consecuencias de una desgracia. Alonso dejó la servilleta con un gesto severo. Y Julieta, que también estaba presente, esbozó una extraña sonrisa de esas que parecen amables hasta que descubres el veneno escondido detrás. Desde ese día, todo empeoró. Las reuniones familiares se organizaban sin ella, y a menudo se enteraba después por fotografías o comentarios fortuitos. En las fotos aparecían siempre las mismas caras: Cristóbal, sus padres y Julieta, tan integrada en esa casa como si ocupara un lugar legítimo. Valeria empezó a sentirse desplazada de su propia vida, convertida en una espectadora silenciosa de una historia donde otros decidían por ella. En el 5º mes de embarazo llegó una de las decisiones más preocupantes. Mercedes convenció a Cristóbal de que debían mudarse a una vivienda cerca de su casa, con el pretexto de que sería más práctico cuando naciera el niño. Él aceptó, casi sin consultar, presentándolo como una medida razonable. Valeria comprendió demasiado tarde que no se preparaba para recibir ayuda, sino para estar bajo control. Desde entonces, Mercedes aparecía a cualquier hora con el más mínimo pretexto. Revisar la despensa, dar su opinión sobre los muebles, criticar la ropa del futuro bebé o corregir la forma en que Valeria debía descansar, comer o moverse. Julieta tampoco tardó en establecerse, aunque no viviera allí. Su presencia se volvió tan frecuente que a veces parecía que fuera otra dueña de la casa. Elegía telas para la habitación del bebé. Sugería nombres, hablaba del futuro con una confianza que no le pertenecía. Lo más doloroso era observar que Cristóbal no detenía nada. A veces sonreía con cansancio, otras veces pedía paciencia. Y cuando Valeria, agotada, intentaba expresar lo que sentía, él recurría al mismo recurso de siempre. Insinuaba que el embarazo la volvía demasiado susceptible. Así comenzó el verdadero desgaste. No solo la apartaban, sino que intentaban convencerla de que su dolor no era real, de que todo nacía de su inseguridad. Y esa es una de las formas más crueles de maltrato: hacer que una mujer dude de su propia percepción justo cuando es más vulnerable. Valeria cayó más de lo que debería. No por cobardía, sino porque en el fondo seguía esperando una reacción diferente del hombre al que amaba. Pero cada día se hacía más evidente que Cristóbal no iba a protegerla. Y cuando una mujer embarazada deja de sentirse protegida en su propia casa, algo muy grave ya se ha roto, aunque nadie se atreva todavía a nombrarlo. Si esta parte de la historia te ha conmovido hasta lo más profundo del alma, escribe un 0 si crees que Valeria todavía confiaba demasiado, o un 1 si piensas que ya debería haber dejado a Cristóbal en ese momento. Con el paso de las semanas, Valeria dejó de esperar gestos nobles y, finalmente, empezó a mirar la realidad sin adornos. El embarazo avanzaba, y con él crecía también una amarga certeza. En esa casa no se preparaba la llegada de un niño, sino el escenario perfecto para acorralarla a ella. Ya no se trataba solo de comentarios hirientes o desprecios en las reuniones familiares. Había algo más oscuro, más calculador, latiendo bajo cada detalle. La confirmación no llegó de inmediato, sino en pequeñas señales que una mujer tranquila no puede ignorar cuando aprenda a observar. Mercedes hablaba del niño como si perteneciera exclusivamente a su apellido. Julieta opinaba con una familiaridad impropia sobre asuntos en los que nadie la consultaba. Y Cristóbal, en lugar de poner orden, seguía deslizándose por la pendiente de la evasión, como si cerrando los ojos pudiera convertir lo insoportable en normal. Valeria empezó a callar de otra manera. Ya no era el silencio de quien tolera por amor, sino el de quien se distancia para comprender. Anotaba fechas, frases, visitas, cambios de comportamiento. Recordaba conversaciones que en otro momento hubiera querido olvidar. Una tarde, mientras Mercedes hablaba por teléfono en la cocina, creyéndose sola, Valeria oyó su nombre pronunciado con un tono que helaba la sangre. No distinguió cada palabra con claridad, pero sí lo suficiente para entender que se estaba planeando algo para el momento del parto. Se mencionaron abogados,
También se habló de hacerlo rápido, antes de que ella reaccionara. Esa noche no lloró. Se sentó en el borde de la cama, puso la mano sobre su vientre y, por primera vez, sintió que debía dejar de pensar como esposa y empezar a pensar como madre. A la mañana siguiente llamó a Diego, su asistente de máxima confianza, el único, aparte de Camila, que conocía su verdadera identidad. No dio demasiadas explicaciones por teléfono, solo pidió absoluta discreción y una ayuda precisa. Quería comprobar movimientos, horarios, mensajes cruzados, reservas, todo aquello que pudiera confirmar lo que ya sentía. Diego no hizo preguntas innecesarias. Sabía reconocer en la voz de Valeria ese tono seco que aparecía solo cuando algo grave estaba en juego. Ella también tomó otra decisión, más íntima y más dolorosa. Instaló un sistema de grabación en diferentes puntos de la casa. No lo hacía por placer ni por deseo de venganza. Lo hacía porque había comprendido que la verdad, cuando se enfrenta a personas manipuladoras, necesita pruebas. Y en esa familia había muchas sonrisas falsas, pero escaseaba la escrupulosidad. Los resultados no se hicieron esperar. En pocos días empezaron a encajar piezas que hasta entonces parecían dispersas. Cristóbal no se quedaba trabajando tantas noches como decía. Había cenas que no eran de negocios, recorridos que no llevaban a reuniones familiares, y fines de semana cuyos vacíos solo podían explicarse con una doble vida. Diego le entregó un informe escueto, sin adornos, como si supiera que el dolor no necesita dramatización. Había fotografías de entradas a hoteles, facturas, reservas a nombre de terceros, desplazamientos repetidos, y junto a Cristóbal aparecía Julieta una y otra vez. Valeria sostuvo aquellas pruebas con las manos frías. Su cuerpo pedía rabia, lágrimas, quizás un escándalo, pero no hizo nada de eso. Permaneció inmóvil durante mucho tiempo, como si algo antiguo dentro de ella se hubiera roto definitivamente en silencio. No le sorprendió tanto la traición como la confirmación de su cobardía. Cristóbal no solo la engañaba, sino que durante meses había permitido que la humillaran, manteniendo otra relación casi a plena vista. Las grabaciones de la casa fueron aún peores. Mercedes y Julieta hablaban con una tranquilidad que helaba el alma sobre cómo se reorganizaría todo después del parto. Una de ellas insinuó que, tras firmar lo necesario, el niño sería criado como correspondía. La otra respondió que la madre acabaría apartándose si se la presionaba lo suficiente. Escuchar aquello fue como asomarse a la verdadera naturaleza de sus intenciones. Camila, al enterarse, le suplicó que acabara con esa farsa de una vez por todas, que dijera quién era, que los aplastara antes de que dieran un paso más. Pero Valeria, aunque ya no tenía ninguna venda en los ojos, decidió esperar. Asterisco no por debilidad, sino por claridad. Quería saber hasta dónde eran capaces de llegar. Quería que no quedara ninguna duda, ni ante los tribunales, ni ante el mundo, ni ante sí misma. A veces la verdad no llega para salvar un amor, sino para enterrarlo con dignidad. Y Valeria, con el peso de su hijo creciendo dentro de ella y la traición extendiéndose a su alrededor, entendió que ya no sostenía un matrimonio, sino que documentaba una guerra. Después de todo lo que había descubierto en silencio, Valeria llegó al final del embarazo con el alma tensa y el cuerpo agotado. Ya no vivía sostenida por la esperanza, sino por una amarga claridad que a veces solo llega cuando una mujer ha llorado por dentro todo lo que podía llorar. Sabía que algo ocurriría después del nacimiento del niño. No sabía el día exacto ni la forma, pero estaba segura de que Mercedes no había movido tantas fichas para detenerse a mitad de camino. El parto comenzó al amanecer, en una noche densa de esas en las que hasta el aire parece contener la respiración. Las primeras contracciones fueron soportables, pero pronto se volvieron más intensas, más frecuentes, más profundas. Valeria intentó llamar a Cristóbal una vez, luego otra y otra más. Nadie respondió. Durante unos segundos miró el teléfono con una extraña calma, como si una parte de ella hubiera esperado ese abandono. Luego marcó el número de Mercedes. La voz al otro lado sonaba irritada, casi ofendida por la molestia. No había preocupación, ni prisa, ni una palabra de consuelo. Solo una respuesta seca que seguiría quemándola durante mucho tiempo, que se las arregle como pueda. Camila llegó sin hacer preguntas, la ayudó a salir, la acompañó al hospital y le sostuvo la mano durante las largas horas que siguieron. A cierta edad, uno entiende que la familia no siempre coincide con la sangre, ni con el apellido. A veces la verdadera lealtad aparece en una amiga que lo deja todo para sentarse a tu lado cuando más sola estás. El parto fue largo y agotador. Valeria vivió cada hora con una mezcla de dolor físico y determinación. Cuando finalmente escuchó el llanto de su hijo, algo dentro de ella se suavizó por primera vez en meses.
Allí estaba, pequeño, vivo, suyo. Lo acercaron a su pecho, y incluso entre el cansancio y la confusión, sintió una certeza que no admitía dudas. Pasara lo que pasara, nadie iba a arrancarlo de sus brazos. Cristóbal apareció tarde, demasiado tarde. Llegó con ropa impecable y una expresión perdida de quien sabe que ha fallado pero no tiene valor para mirarlo a la cara. Murmuró unas palabras apresuradas, apenas se acercó al niño y volvió a quedar atrapado en esa cobardía suya que ya se había vuelto insoportable. Valeria no discutió. Ni siquiera tenía fuerzas para eso. Lo miró con una frialdad nueva, como se mira algo que alguna vez fue importante y ya no lo es. Horas más tarde, mientras intentaba amamantar por primera vez y todo su cuerpo parecía pesado como si hubiera pasado por un incendio, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Entraron Mercedes, Alonso, Cristóbal y Julieta. No habían venido a conocer al recién nacido ni a ofrecer ayuda. Se notaba dureza en el andar, un aire de superioridad en los gestos, y en la forma en que Julieta mostraba una confianza impropia, casi triunfal. Mercedes tomó la palabra como quien preside una ceremonia largamente preparada. Alonso dejó unos documentos sobre la cama, apenas mirándola. Julieta se mantuvo aparte, con esa satisfacción contenida que tienen algunas personas cuando creen que la partida está ganada. Valeria bajó la mirada y vio que eran papeles de divorcio. Durante unos segundos, el tiempo se detuvo. En aquella habitación de hospital, aún con el dolor del parto latiendo en su cuerpo, entendió que había llegado el momento que había temido durante meses. Ya no insinuaban, ya no probaban los límites. Habían venido a quitarle el matrimonio, el nombre y, si podían, también a su hijo. Fue entonces, en ese momento cruel, cuando algo dentro de Valeria dejó de ser herida y empezó a convertirse en acero. En la habitación solo se oían el llanto del recién nacido y la respiración entrecortada de Valeria. Solo unas horas antes había dado a luz, y sin embargo estaban allí alrededor de su cama, como si hubieran venido a rematar a la vencida. Pero se equivocaron. Confundieron el cansancio con debilidad, el dolor con rendición y el silencio con miedo. Y ese fue su error más grave. Valeria levantó lentamente la mirada. En sus ojos ya no había desconcierto, ni ruego, ni esa tristeza de la que tanto habían disfrutado durante meses. Había algo diferente, algo frío y perfectamente ordenado. Apretó a su hijo contra el pecho hasta calmarlo un poco, y luego miró los documentos que Alonso había dejado sobre la sábana, como si fueran una simple cuenta. Nadie habló durante unos segundos. Mercedes esperaba ver su derrumbe. Julieta sostenía una sonrisa mal disimulada. Cristóbal permanecía inmóvil, con la cobardía pegada al cuerpo como una segunda piel. ¿Quieren que firme?, preguntó Valeria con una calma que desconcertó a todos. Muy bien, pero antes haré una llamada. Mercedes soltó una breve risa de desprecio, convencida de que aquella mujer sin recursos iba a llamar a alguna amiga o a un abogado de oficio. Bufido, Valeria tomó el móvil, marcó un número de memoria y activó el altavoz. Al segundo tono, respondieron al otro lado. Dígame, señora. La voz firme de Diego llenó la habitación. Valeria cambió entonces por completo el tono. Habló con una autoridad seca y pura, sin el más mínimo temblor. Diego, ejecute la operación sobre el grupo empresarial de Alonso Santibáñez. Quiero la oferta final hoy mismo, no por la cantidad anterior. Reduzca hasta el mínimo aceptable. Tienen 24 horas. Al otro lado hubo una breve pausa. Comprendido. Confirmo también la revisión de las garantías, las deudas y los activos embargables. Todo sin excepciones. Lo que siguió fue uno de esos silencios que pesan más que toda una discusión. Mercedes frunció el ceño. Alonso palideció. Asterisco Julieta dejó de sonreír. Y Cristóbal, por primera vez desde que había entrado, levantó la cabeza como si no hubiera entendido lo que acababa de oír. Valeria colgó tranquilamente, luego arregló la manta del bebé y habló mirando a cada uno por turno. Creo que es hora de presentarme de verdad. Mi nombre completo es Valeria de la Vega. Soy fundadora y presidenta ejecutiva de uno de los grupos tecnológicos más importantes del país. Y sí, Alonso, hace tiempo que estudio la situación de tu empresa. Las deudas os están devorando desde hace 2 años. Si seguís solos, caeréis muy pronto. El rostro de Alonso primero se endureció por la incredulidad, luego por el pánico. Quiso interrumpirla, pero Valeria no se lo permitió. La modesta vivienda que tanto despreciaba Mercedes no era tan modesta. Era un alquiler nada discreto. Es mi edificio. El coche viejo del que tanto os reíais no era una necesidad, sino una lección.
Y aquella gala benéfica donde Cristóbal creyó conocer a una mujer corriente, yo fui quien puso varios millones sobre la mesa esa noche. Julieta retrocedió un paso, como si de repente el suelo hubiera dejado de parecerle firme. Mercedes intentó recomponerse. «Es imposible», murmuró. Valeria esbozó una leve sonrisa, no de alegría, sino con una especie de elegante cansancio. «Imposible es que sigáis pensando que no sé nada. Sé de las visitas al hotel, sé de las cenas, sé de los viajes, sé cuánto tiempo lleváis jugando mis espaldas, y también sé lo que planeabais después del parto». Cristóbal abrió la boca, pero las palabras no salieron. Valeria continuó. «Instalé sistemas de grabación en la casa, guardé mensajes, horarios, movimientos, conversaciones. Tengo suficiente material para probar la infidelidad, el acoso, la manipulación y la intención de separarme de mi hijo aprovechándose de mi estado de vulnerabilidad. Así que no, Cristóbal, aquí no hay nada que discutir». Con una lentitud casi ceremonial, abrió el compartimento de su bolso y sacó una carpeta delgada. Dentro estaba el acuerdo matrimonial que él había firmado sin prestar atención meses atrás. «Hay una cláusula clara», dijo. «En caso de infidelidad, renuncias a cualquier derecho económico sobre mí, mis bienes y mis empresas. No me estás dejando tú. Soy yo quien te expulsa de mi vida sin darte ni un centavo». Julieta, intentando salvar algo de dignidad, tocó su anillo de forma casi refleja. Valeria lo vio y remató sin piedad. «Y, por cierto, ese anillo que llevas no es auténtico. Lo cambié hace tiempo, cuando empecé a notar demasiada confianza en ciertos movimientos. El verdadero está a salvo. Lo que tú presumes es una copia barata». Eso destruyó por completo la escena de triunfo que ellos habían imaginado. La habitación cambió de dueño en un instante. Ya no eran 4 personas presionando a una mujer que acababa de dar a luz. Eran 4 intrusos desenmascarados frente a alguien que llevaba meses preparándose para ese momento. Valeria acunó suavemente a su hijo y, con la misma voz firme con la que había hablado a Diego, pronunció la frase que selló el giro de la historia. «Vinisteis a quitármelo todo y acabáis de descubrir que nunca tuvisteis ningún poder sobre mí». 1 año después de aquella humillación en el hospital, la vida de Valeria ya no se parecía en nada al infierno que habían intentado imponerle. Mientras aquellos que la despreciaban lo perdían todo, su dinero, su prestigio e incluso la falsa seguridad con la que miraban por encima del hombro, ella reconstruyó su mundo desde un lugar mucho más fuerte, la dignidad. Junto a su hijo Mateo, rodeada de personas que realmente la querían, transformó el dolor en propósito. Ya no necesitaba gritar, humillarse ni mancharse con la maldad ajena. Le bastó con levantarse, decir la verdad y seguir adelante con la cabeza bien alta. Con el tiempo, su historia dejó de ser solo una venganza silenciosa y se convirtió en un ejemplo para muchas mujeres que alguna vez fueron maltratadas como si no valieran nada. Y he aquí la gran lección de esta historia. Nunca permitas que la crueldad de los demás defina tu valor. Hay personas que te humillan porque no soportan la luz que llevas dentro. Quieren verte pequeña para sentirse grandes. Quieren verte rota para sentirse poderosas. Pero la vida, tarde o temprano, pone cada cosa en su lugar. Quien siembra desprecio, cosecha soledad, y quien resiste con dignidad, al final, encuentra su verdadera fuerza. Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios. Yo también merezco respeto. Y suscríbete al canal para seguir escuchando historias que nos recuerdan que, incluso después de la traición más cruel, siempre es posible renacer con mayor fuerza, mayor amor y mayor verdad.